Bueno, muy buenas tardes, gracias por esperarnos. Tuvimos unos problemitas de conexión, así que esperemos que ya nos puedan escuchar y ver bien. Para no usar más tiempo y ya entrar en la charla, hoy vamos a tener la presencia del equipo del Servicio de Inmunohematología del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, la bioquímica Silvia Margineda, con ella es bioquímica, es la jefa del Servicio de Inmunohemato del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata. Es docente de nuestros cursos, tanto del curso de médicos como de técnicos, y bueno, además forma parte del, lo voy a leer, el grupo de trabajo de fenotipos poco frecuentes del GESIAM. Así que bueno, es un importante referente para nosotros en todo lo que son cuestiones de inmunohematología. Seguramente la mayoría de ustedes ya la conozca. Y además hoy forma parte también de esta charla Mariel Biglietti, que es técnica también del Servicio de Inmunohematología del Centro Regional La Plata, y también ella es docente de nuestros cursos, tanto del curso de formación de médicos como de técnicos. Les hago dos pequeñas aclaraciones. Como siempre, les vamos a compartir en el chat el link para el Google Forms para que puedan inscribirse. Es una forma, digamos, de dar el presente en el marco de la charla, y es un link que solo va a estar abierto desde ahora y hasta que terminemos la charla. Así que tienen estas 2 horitas para irse inscribiendo, y nosotros tomamos ese listadito después para emitir los certificados de asistencia. Y también van a quedar cerrados los micrófonos. En algún momentito seguramente las chicas van a querer interactuar con ustedes, así que vamos a habilitar el chat para que puedan ir respondiendo, y al final de la charla van a poder realizar todas las preguntas que quieran, y acá las chicas con mucho gusto seguramente se las respondan. No les robo más tiempo y comenzamos entonces con la presentación. Eh, no sé, poneme la primera. Si querés ir introduciendo el tema, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Hoy nos convoca un tema que ha sido pedido a la gente de planificación, así que vamos a tratar el tema de discrepancias SABO. Y antes de tratar el tema de discrepancias, vamos a presentar los aspectos más importantes de este sistema. A ver, quisiera que me pase la primera. La primera, no es la primera. Anda la presentación. Ahí está. A ver si nos organizamos. Lo paso. ¿Cómo paso? Vamos mal. Ah, listo. Bueno, perdón, pero nos estamos organizando. Bueno, entonces, para introducirnos en el tema de discrepancias SABO, vamos a ver los aspectos más importantes del sistema ABO. El sistema ABO fue descubierto por Karen Steiner en el año 1900, es el sistema de mayor importancia en la práctica transfusional. Es el único sistema con anticuerpos circulantes predecibles contra antígenos ausentes. Está asociado a la enfermedad hemolítica feto-neonatal y también al trasplante de órganos. Los anticuerpos del sistema ABO pueden producir reacciones hemolíticas graves, provocando hemólisis intravascular cuando se transfunden hematíes ABO incompatibles. La tipificación ABO es la prueba inmunohematológica más utilizada en medicina transfusional, y este sistema tiene una expresión que varía de acuerdo a la edad, la etnia, las interacciones genéticas y en ciertas enfermedades. ¿Paso yo? ¿Sí? Ahí está. Bueno, la formación de los antígenos ABO
resultan de la interacción de 3 genes, el gen H, el gen ABO y el gen secretor. Estos antígenos resultan de la unión de azúcares oligosacáridos precursores, a diferencia de otros sistemas, no son producto directo del gen, sino que el gen codifica para una enzima, una transferasa, que es encargada de unir un azúcar específico a una sustancia precursora. Entonces, ahí está. Entonces, a partir de una sustancia precursora, en presencia del gen H, por el agregado de un azúcar, llamada en este caso glucosa, va a formar el antígeno H, ¿sí? En presencia del gen A, va a codificar para una transferasa A, que será la encargada de unir un azúcar llamado N-acetilgalactosamina a las cadenas activas de H para formar el antígeno A. En el caso de que esté presente el gen B, codificará para una transferasa diferente y adicionará a las cadenas activas de H otro azúcar llamado galactosa, y entonces tendremos la formación del antígeno B. Sin embargo, si está presente el alelo 0, que es un gen silente, amorfo, codificará para una transferasa que es funcionalmente inactiva, entonces tendremos el antígeno 0 o el antígeno H o el antígeno O, que simplemente va a ser la sustancia H sin transformar, ¿sí? Entonces, en este gráfico, en este esquema, entonces podemos ver lo que les contaba, que a partir de un precursor, según el azúcar que adicione a esta sustancia precursora, vamos a tener antígeno H por el agregado de una glucosa, y a partir de esa sustancia H va a ser la base o va a ser el precursor para la formación de los antígenos A y B, ¿sí? Se agrega una N-acetilgalactosamina, estaremos con una estructura de antígeno A, y si agrega una galactosa a esa sustancia H, tendremos un antígeno B. Pásame. Gracias. ¿Ahí sí? Ahí está. Entonces, bueno, tenemos 4 fenotipos. El grupo 0, que como les contaba, va a tener todo sustancia H sin transformar. El grupo A, que va a expresar antígeno A. El grupo B, lo mismo, antígeno B, con un azúcar diferente. Y aquellos grupos, que son aquellos individuos con grupo AB, van a expresar ambos antígenos. Entonces, los individuos de grupo 0 van a tener toda la membrana, el sustancia H en su membrana del eritrocitaria, ¿sí? Fíjense que va a tener mayor contenido de sustancia H expresada que el A2, y el A2 más que el A1, ¿sí? Este es un concepto que lo traigo porque es importante a la hora de usar las lectinas cuando justamente tenemos o queremos salvar las discrepancias. Bueno, y nos faltaba hacer 2 palabras del gen secretor, que es el responsable de la expresión del antígeno H en las secreciones. Entonces, el 80% de la población es secretora, portando un alelo como mínimo secretor, y el 20% restante es portador de un gen amorfo, lo que lo convierte en no secretor. Bueno, la herencia corresponde a un patrón mendeliano. Cada individuo hereda un gen avo de cada progenitor y ambos van a determinar los antígenos que están presentes en la membrana del glóbulo rojo.
Entonces, con respecto al A y el B, van a tener una expresión codominante, es decir, que se van a expresar ambos. Con respecto el A y el B sobre el 0, van a tener una herencia autosómica dominante y, sin embargo, el 0 es recesivo para el alelo homocigota y debe ser así para que se pueda expresar. Entonces, cuando ambos no tengo puntero, pero bueno, en la parte superior, cuando ambos progenitores sean de grupo 0, toda la progenie será únicamente 0. Pero si tengo un progenitor heterocigota para el A, o sea, A0, con otro progenitor heterocigota para el B, o sea, B0, la progenie tendrá todas las posibilidades de expresión que tiene este sistema. O sea, puede ser AB, puede ser A, puede ser B o puede ser 0. Con respecto a, en población caucásica, los grupos 0 y A son los más frecuentes, seguidos de el B y el AB. Bueno, los antígenos, estos del sistema ABO, se encuentran ampliamente distribuidos en el organismo, además de expresarse en los hematíes, se expresan en otras células, tejidos, órganos, y también se encuentran en forma soluble en secreciones y fluidos, con excepción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí está. Bueno, los antígenos de este grupo son desarrollados entre la quinta y sexta semana de vida intrauterina. Al nacer se tiene entre 25 y 50% de los sitios antigénicos y su mayor expresión se llega a los 2 o a 4 años, recién ahí. El antígeno A produce alrededor de 1 millón de sitios antigénicos, en cambio el B tiene entre 600 y 800 y el AB aproximadamente entre 600 y 700. Bueno, los subgrupos se producen como consecuencia de mutaciones que se traducen en transferasas alteradas con expresión debilitada de los antígenos de este sistema, ¿no? Entonces, se diferencian por las cantidades de antígeno que se expresan en la membrana del glóbulo rojo, antígeno A, B o 0. Los más comunes de estos subgrupos son los del grupo A, que son A1 y A2, y también tienen variaciones según las poblaciones. Dentro de la población del grupo A, el 80% es A1 y el resto, el 20% restante, es prácticamente A2. Estos subgrupos o subtipos tienen diferencias cualitativas y diferencias cuantitativas. Es decir, que las células A1 tienen mayores sitios antigénicos, ¿sí? Y las cadenas ramificadas tienen mayor cantidad de cadenas y más ramificadas. Bueno, también en ese 1% que quedaba, tenemos que saber que hay otros subgrupos como A3, AM, AL, también hay subgrupos del antígeno B y también hay subgrupos del grupo AB. Entonces, debemos conocerlos, debemos saber que existen, pero son muy poco frecuentes, se reconocen generalmente por alguna discrepancia y eso es lo que
nos lleva a buscarlos, ¿no? Bueno, con respecto a los anticuerpos ABO, estos anticuerpos son naturales regulares, naturales porque no tienen exposición previa y están presentes en todos los individuos de acuerdo con el fenotipo que tenga cada uno. Están desarrollados a partir de los 3 o 4 meses, aumentando su título hasta niveles de adulto entre los 5 y 10 años. Y en los individuos de edad avanzada empiezan a bajar, ¿no? Su título empieza a disminuir. Son IgM y pueden tener también componente IgG, tienen un amplio rango térmico, activan complemento, pueden producir hemólisis intravascular y los del subgrupo A2 o A2B, un porcentaje bajo, pueden formar anticuerpos anti-A1. Entonces, tenemos los individuos de grupo 0 no van a expresar ningún antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo, por lo tanto van a tener isoaglutininas anti-A y anti-B. Los del grupo B van a poseer el antígeno B sobre los glóbulos rojos y en el plasma van a tener anti-A. Los del grupo A tendrán antígeno A sobre los glóbulos rojos y van a tener isoaglutininas anti-B, y los del grupo AB expresan ambos antígenos en la membrana eritrocitaria, por lo tanto no vamos a tener ninguna isoaglutinina en el plasma. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la tipificación de este sistema ABO? Bueno, vamos a utilizar prueba directa, donde vamos a evaluar la presencia o ausencia de los antígenos expresados en las células. Y para ello vamos a utilizar antisueros, anti-A, anti-B, también podemos usar el anti-AB. Nosotros en general usamos anti-A y anti-B, y el anti-AB lo usamos, lo dejamos para alguna duda, pero no lo estamos usando de rutina. La mayoría de estos reactivos son monoclonales de tipo IgM, con alta especificidad y potencia, y bueno, y están coloreados, como ustedes saben, por normas, ¿sí? Como el anti-A es azul siempre, en la presentación que sea, y el anti-B amarillo. Bueno, y también vamos a tener que hacer la prueba inversa, ¿sí? Estudiamos presencia o ausencia, en este caso, de anticuerpos naturales del sistema ABO. Y para ello vamos a utilizar células A1 y células B. Hay laboratorios que usan células A1, células A2, células B y células 0. Es correcto, nosotros usamos, en nuestro caso, células A1 y células B. Entonces, y también tenemos, además de los antisueros y las células para hacer la tipificación, también podemos usar las lectinas. Las lectinas no se usan, nosotros no las usamos de rutina, son reactivos que se pueden tener siempre a mano para alguna discrepancia, y estos nos permiten separar o diferenciar las células A1 de las células A2. Entonces, con un antisuero anti-A, yo voy a tener una reacción fuerte de 3, 4 cruces con ambas células. Lo mismo con antisuero anti-B. Si uso una lectina anti-A1, me va a reaccionar con la célula A1 y no con la célula A2. Pero si uso una lectina anti-H, o sea, la lectina anti-A1, ustedes no sé si la conocen como Dolichus biflorus, y la anti-H es la Ulex europeans. Entonces, así se llaman. Y el anti-H me va a reaccionar
con la célula A2. ¿Por qué? Porque acuérdense que la célula A2 tiene expresada en la membrana del glóbulo H, sustancia H. En cambio, la célula A1 me va a dar negativa con la lectina anti-H porque la célula A1 transformó toda la sustancia H en antígeno H, ¿sí? Entonces, esta es una manera, con las lectinas, es una manera de poder diferenciar estos dos subgrupos y son útiles muchas veces el uso de estas lectinas para, en casos de discrepancias. Entonces, hay dos presentaciones, pueden venir en frasco, pueden venir en tarjetas, bueno, en fin. Nosotros tenemos en nuestros laboratorios, tenemos el frasco. Sí. Bueno, entonces, la tipificación ABO dijimos que debemos hacer la prueba directa con los antisueros, la prueba inversa con células A, B como mínimo, podemos agregar células 0, podemos agregar células A2, podemos agregar controles, todo lo que se agregue es correcto y ambas pruebas deben arrojar un mismo resultado, ¿verdad? Entonces, la prueba directa y la prueba inversa deben arrojar el mismo resultado. Entonces, la prueba inversa no es facultativa, sino que es obligatoria y solo se puede prescindir de esta prueba, como dijimos, en muestras de recién nacido hasta los 4 o 6 meses, porque los anticuerpos no están desarrollados y muchas veces por ahí podemos hasta tener una discrepancia con anticuerpos de la madre, ¿sí? Heredados de la madre. Y en una confirmación de ABO de una unidad que ya está tipificada por el banco de sangre, ¿sí? Entonces, en estos dos casos podemos prescindir de la prueba inversa, de la prueba indirecta, o la prueba sérica. Si no, la prueba inversa debe ser realizada y es obligatoria. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que podemos utilizar para hacer esta tipificación? Bueno, tenemos la técnica en tubo, que todos la tenemos. La técnica en microplaca se puede utilizar también. Las tarjetas en gel también se pueden utilizar. Cada laboratorio usará la técnica que sea más adecuada, evaluando los costos, las necesidades y el grado de complejidad según el lugar, ¿sí? Acá dejamos esta, que no la pusimos en la presentación, porque la microplaca no es una técnica que se deba utilizar. Tengan en cuenta que esa microplaca solamente la puedo utilizar para hacer una confirmación de grupo al pie de la cama, de una unidad que ya fue tipificada por el banco de sangre, ¿sí? Que ya está rotulada, como para confirmación. Es para lo único que la puedo utilizar. Bueno, y también tenemos las técnicas de biología molecular que no se usan de rutina, sino que son técnicas para confirmación, son técnicas complementarias. En nuestro caso, nosotros tenemos a disposición las técnicas de biología molecular por PCR alelo específico. Bueno, entonces, para los que no están tan familiarizados con las lecturas en tarjeta de gel, estas tienen una presentación que puede ser de 6 u 8 microtubos rellenos de gel impregnados con un reactivo específico. Si ocurre una reacción de aglutinación, se formará una malla que luego de la centrifugación quedará atrapada en la parte superior del microtubo. Si en cambio no hay reacción, los glóbulos rojos no sensibilizados migrarán hacia el fondo del microtubo y esto lo interpretaremos como una reacción negativa. Y tendremos además lecturas intermedias de acuerdo a la intensidad de la reacción, ¿sí? Ustedes pueden comparar como vemos las reacciones en tubo
en la parte superior derecha, y abajo cómo interpretamos las lecturas en las tarjetas de GED. Entonces, visto todo esto, vamos a tener imágenes como estas. Por directa, ustedes vayan pensando, por directa tengo una reacción con anti-A, por inversa me reacciona con las células B, o sea que es de grupo A. En este otro ejemplo, acá me reacciona con el antisuero anti-B, ¿sí? El amarillo. En la inversa, las isoaglutininas me reaccionan con las células A1, por lo tanto, es del grupo B. En este otro ejemplo, tengo reacción anti-A y anti-B, no tengo isoaglutininas en la prueba inversa, por lo tanto es del grupo AB. Y el último sería, no tengo reacción ni con A ni con anti-B. En la prueba inversa tengo isoaglutininas anti-A y anti-B, por lo tanto es del grupo 0. ¿Sí? Entonces, estas lecturas, fíjense, tengo un control negativo, quiere decir que la prueba directa y la prueba inversa me coinciden con un control que trae la tarjeta negativo, por lo tanto yo esta lectura la puedo validar. ¿Qué pasa cuando tengo esto? La directa me da de grupo A. En cambio, la inversa me da de grupo AB, porque no tengo isoaglutininas ni anti-A ni anti-B. O sea que la directa y la prueba inversa no me coinciden, por lo tanto estoy frente a una discrepancia. ¿Sí? Estas discrepancias pueden, como vimos en este ejemplo que les mostré, pueden ser porque la prueba directa y la prueba inversa de la tipificación ABO no me coinciden, pero también puede ser porque utilicé diferentes técnicas y no me coinciden las técnicas. O sea, el resultado de una técnica no me coincide con el resultado de otra técnica. O porque usé diferentes reactivos y no me coinciden los resultados. O hay una diferencia entre los operarios. O sea, a un operario le da un resultado, al otro operario le da otro resultado diferente. Entonces siempre estamos, en todas estas situaciones, estamos frente a una discrepancia que la tenemos que resolver antes de arrojar un resultado. Entonces, toda discrepancia se debe aclarar antes de liberar un resultado. ¿Y cuáles son las causas de estas discrepancias? Bueno, en primer lugar, y la gran mayoría de las veces, son errores que pueden ser tanto de identificación, como por ejemplo errores administrativos, cuando hacemos el volcado o el registro de los datos. Es un error muy común que suceda. También errores en la extracción de la muestra. Ahí también se cometen errores. No se rotulan los tubos. Y sigue pasando. O sea, nosotros seguimos recibiendo tubos sin rótulo. Entonces, bueno, no se puede largar el estudio, por supuesto, menos si viene de un lugar que nosotros no, o sea, no saqué la muestra yo, no lo puedo hacer. Entonces, esos son los errores que muchas veces no se les da importancia y bueno, llegan los tubos al laboratorio y no sabemos a quién pertenecen, ¿no? Y también tenemos errores de técnica, claro, porque no conservamos bien los reactivos, se nos contaminan, hay lugares que lavan los tubos, entonces, bueno, por tubos mal lavados, entonces después tengo errores en la interpretación de las lecturas. O porque no estoy usando los hematíes en una concentración adecuada,
O por ejemplo, estoy usando, no sé, la técnica en tubo, pero sin embargo estoy usando los hematíes con una concentración que la tenía preparada para otra técnica, ¿sí? Entonces, bueno, eso es otro error que también es muy frecuente. Las centrífugas tienen que estar calibradas. Yo sé que en algunos lugares hay centrífugas que no tienen el visor que indica el tiempo y la velocidad, pero bueno, para hacer estas tipificaciones hay que tener centrífugas calibradas y no pararla trabarla con la mano, o sea, frenamos la centrífuga con la mano o hacemos la centrifugación a oído. O sea, son todos errores que por todos las hemos pasado, pero bueno, ya es como que tendríamos que dejarlos de lado, ¿no? Y tener las centrífugas calibradas y bueno, y todo en condiciones para que el resultado también sea reflejado, ¿no? Bueno, también la falta de agregado de un reactivo, que si bien los reactivos del sistema tienen color, que uno puede decir, lo agregué, muchas veces agregamos el reactivo y no agregamos la muestra. También errores en la lectura, por supuesto, porque la persona que hace la tipificación tiene que estar entrenada. Las técnicas de laboratorio y las prácticas de laboratorio tienen que ser realizadas por gente que sepa, o sea, que esté entrenado y capacitado para hacerlo, ¿sí? Porque la interpretación del resultado es muy importante. Bueno, y por supuesto que un error también muy común es no leer las instrucciones del fabricante. O sea, debemos leer los insertos, porque el fabricante va cambiando las instrucciones, las incubaciones, las temperaturas a las que hay que hacer las incubaciones, o en qué temperatura debo guardar los reactivos. Entonces, bueno, eso no es eterno, o sea, a medida que pasan los lotes o que pasan las presentaciones de los reactivos, cambian los insertos. Y eso es un error muy común, que esté usando un reactivo digamos, hay que leer cómo dice el fabricante que debe usar ese reactivo, ¿no? Bueno, entonces las discrepancias, como dijimos, ocurren porque los resultados de la prueba directa no me coinciden con la prueba inversa. Entonces, ¿qué me puede pasar? Tener una reacción debilitada o ausente, o al revés, una reacción que me sobra, que es una reacción extra, tanto en la prueba directa como en la prueba inversa. Entonces yo siempre me voy a preguntar, como nosotros les decimos a los alumnos, ¿me falta o me sobra? ¿Me falta anticuerpo o me sobra? ¿Me falta antígeno o me sobra? Bueno, entonces vamos a ver las situaciones como más comunes, ¿sí? Para después pasar a ver unos casos más reales. Las discrepancias en la prueba inversa son las más frecuentes, ¿sí? Son mucho más frecuentes en la inversa que en la prueba directa. Entonces, estas son reacciones inesperadas debido a que hay anticuerpos que reaccionan débilmente o que faltan. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta imagen, en esta tarjeta, yo voy a considerar que tengo en la prueba directa una reacción fuerte en el pocillo del A, ¿sí? Entonces, por directa es del grupo A. Pero por inversa, ¿a ustedes qué les parece? ¿Me falta o me sobra algo? Bueno, para mí me falta, porque si yo tengo en la prueba directa A, tendría que tener reacción con anti-B, ¿sí? Tendría que tener reacción en el pocillo B de la prueba inversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué situación me puede ocurrir esto? Bueno, puede ser porque justo estoy
agrupando, hice el grupo de un recién nacido, pero yo no sabía que era un recién nacido. Entonces, bueno, los recién nacidos dijimos que solamente lo hacemos por prueba directa, porque el recién nacido, la producción de anticuerpos se detecta recién a los 4 o 6 meses, ¿sí? Entonces se puede estar evaluando o sea, se puede estar presentando una discrepancia debido a que es una muestra de un recién nacido. O también un paciente de edad avanzada. Entonces, dijimos que los pacientes añosos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, pueden tener la producción de anticuerpos, de isoaglutininas, deprimida. O pacientes con algunas enfermedades, como leucemias, linfomas, donde se presenta una hipogamaglobulinemia, o pacientes que utilizan fármacos inmunosupresores. Bueno, son diferentes situaciones en las que podemos encontrarnos con esta situación de tener una prueba directa correcta, vamos a suponer, y nos faltarían anticuerpos en la prueba inversa. Entonces, ¿cómo soluciono esto? ¿O cómo salvo? Porque yo no puedo informar un grupo ABO si no si no me coinciden las dos pruebas. Entonces, en primer lugar, voy a repetir la prueba con la misma muestra. Porque primero voy a descartar errores técnicos con la misma muestra, a ver qué me pasó, si agregué el reactivo, si no agregué el reactivo o qué pasó ahí. Entonces repito con la misma muestra. Fundamental saber a qué persona estoy agrupando, ¿verdad? Porque no es lo mismo si la muestra es un recién nacido, un anciano, o sea, ¿de dónde viene la muestra? Tengo que siempre saber el historial y a quién estoy agrupando, ¿sí? Entonces, bueno, puedo tener varias alternativas. Una puede ser aumentar la temperatura de incubación, perdón, aumentar la temperatura de incubación justamente no, aumentar el tiempo de incubación, ¿sí? A temperatura ambiente, ¿sí? Como para dar lugar, para dar tiempo a que esa reacción que yo quiero que esté, pero no la veo, darle tiempo para que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo. O también puedo potenciar a temperaturas bajas, ¿sí? Porque como se trata de una IgM, entonces yo a temperaturas bajas voy a potenciar esa reacción y tal vez logre verla a esa temperatura. O si no, puedo aumentar el volumen de plasma o suero, ¿sí? Entonces, serían algunos de los pasos que yo puedo, o algunas de las herramientas que yo puedo tomar para salvar esa discrepancia. Nosotros, en general o generalmente bajamos la temperatura, ¿sí? Ya nos manejamos con una reacción que no, digamos, débilmente inesperada o que falta reacción, nosotros directamente la llevamos a 4 grados. Bueno, también podemos tener esta situación, que sea una reacción inesperada debido a una reactividad excesiva, ¿sí? Entonces tenemos, por la parte de la prueba directa, tenemos una reacción con el anti-A, o sea, sería un grupo A, y con la prueba inversa me está sobrando, ¿sí? Me está sobrando anticuerpo porque en el pocillo con las células A1 yo quisiera que no esté, porque si yo digo que por directa es A, me tendría que dar con anti-B en las células B, pero me está sobrando el anti-A1 de la inversa, ¿sí? Entonces, estas situaciones, ¿por qué se pueden presentar? Bueno, muchas veces por subgrupos, ya después vamos a ver algunos ejemplos más adelante, por subgrupos, por ejemplo, una 2 con un anti-A1, puede haber autoanticuerpos fríos, puede haber aloanticuerpos fríos, exceso de proteínas séricas, transfusión de componentes plasmáticos, ¿sí? Que me estén dando esas reacciones que yo deseo que no estén.
O también, bueno, en un caso más extremo, en un caso de un trasplante, ¿no? Entonces, siempre fíjense que los dos primeros pasos deberían ser, repito la prueba porque a lo mejor creo que me equivoqué en algún paso, y me fijo el historial del paciente, de qué se trata ese paciente, si es un donante, si es un recién nacido, si es un anciano, si es una persona que toma medicación, lo que sea, ¿sí? Debo saber a quién estoy agrupando. Bueno, en este caso, entonces, yo creo que a mí me sobran anticuerpos en la prueba inversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar a temperatura de 37 grados, ¿sí? Lo voy a llevar a una temperatura mayor a ver si desaparece esa reacción indeseada. También puedo, en el caso de que tengamos una detección de anticuerpos irregulares positivo, por supuesto que tendremos que hacer el panel de identificación para ver de qué se trata. Y también podemos hacer uso de las lectinas anti-A1 y anti-H en el caso de que supongamos o que sospechemos de un subgrupo. Bueno, entonces ahora, así como hablamos de la prueba inversa, podemos tener reacciones inesperadas debido a antígenos que reaccionan débilmente o que no están en la parte directa, ¿sí? Entonces, fíjense, en la imagen esta tengo reacción con las células B, o sea, ahí estoy captando un anti-B, quiere decir que la persona esta es A, según la inversa. Pero si es a mí me está faltando en la parte directa antígeno A, ¿sí? Entonces, bueno, tengo una reacción inesperada débilmente o que no se está visualizando. Entonces, bueno, lo que voy a suponer o sospechar en estos casos es que voy a estar, es o un subgrupo o un paciente con alguna enfermedad, como puede ser una leucemia o puede ser un linfoma. Este caso, o sea, los casos de discrepancia directa, como de la prueba directa, como yo les decía, no son los más comunes, no es muy común ver esto, pero bueno, debemos saber que también pueden aparecer. Entonces, de la misma manera, ¿cómo lo voy a resolver? Repito y me manejo, o por lo menos en nuestra práctica nos manejamos mucho con la temperatura, ¿sí? Entonces, si me falta yo para potenciar esta reacción, la voy a incubar a baja temperatura, ¿sí? Porque estoy buscando una IgM. Entonces, la IgM va a reaccionar, o la temperatura óptima de reacción va a ser a 4 grados, ¿sí? Entonces, una puede ser eso, incubar a bajas temperaturas. O puedo aumentar el tiempo de incubación a la temperatura que yo hice la prueba. Ya, si no lo logro, si no logro que la reacción aparezca, bueno, ya tendré que utilizar otras técnicas como absorción y elusión para definir la discrepancia. Bueno, y el último caso, que sería, o sea, por lo menos las opciones que les traigo como para definir un poco lo más frecuente, sería una reactividad excesiva en la prueba directa, ¿sí? Entonces, esto se puede dar en aquellos pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de mieloma múltiple, con niveles elevados de globulina, aquellos que presentan autoanticuerpos fríos o con niveles elevados de fibrinógeno, o en aquellas muestras de cordón por la gelatina de Wharton, presencia de Rouleau. Bueno, en fin, hay muchas situaciones en las que se pueden presentar estos casos. Fíjense cómo da el control. Bueno, ahora la voy a dejar a Mariel, va a contar un poco estos casos, cómo se resuelven, pero yo para que vayan un poco visualizando las tarjetas, y fíjense que, bueno, hay una reactividad excesiva ahí, ¿no?
Las soluciones, como verán, siempre son más o menos igual. Lo primero que tengo que hacer es repetir para ver si no fue un error técnico. Después, en estos casos, de acuerdo a cómo sea la reacción, bueno, puedo hacer lavado con solución fisiológica a 37 grados o ya tener que tratar estos glóbulos rojos que están tan saturados de una IgM o, bueno, no sé, hay que averiguar de qué se trata todo esto. Ya tendría que tratar los glóbulos con otros reactivos un poco más potentes. Entonces, para que más o menos estos lo tengan en cuenta, en el sistema ABO, cuando falta algo, debo enfriar. Cuando sobra algo, debo calentar, o sea, aumentar la temperatura de reacción. Entonces, como conclusión de toda esta parte, podemos decir, o sea, cosas importantes, puntos importantes. La prueba inversa es obligatoria, ¿sí? Las discrepancias son en general simples de resolver porque siempre se presentan más o menos de la misma manera. Importantísimo revisar los antecedentes clínicos, el historial de la persona que estoy agrupando. Descartar fallas o errores técnicos y los resultados discrepantes siempre deben ser investigados antes de liberar el resultado. Bueno, entonces ahora, visto todo esto, vamos a ver algunos casos reales que nos va a contar Mariel. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de casos de los que tenemos nosotros habitualmente en el centro regional, los más frecuentes o los más comunes. El primero de ellos es el de una donante de sexo femenino, 49 años de edad, que donó en 9 oportunidades desde el año 94 a la fecha. Y esta donante, a partir de la segunda donación, presenta en la prueba directa las células reaccionan con el suero anti-A y en la reversa reaccionan con las células de B y hay una reactividad extra con las células A1. Acá les quería aclarar que cuando nosotros calificamos a los donantes desde el punto de vista inmunohematológico, los resultados tanto del agrupamiento ABO como del rastreo de anticuerpos irregulares es en simultáneo. ¿Por qué digo esto? Porque es un dato adicional que va a ser importante para la resolución, en este caso, de esta discrepancia. Bueno, discrepancia, por supuesto que sí la hay, porque si inferimos que la donante es de grupo A, estamos teniendo una reacción adicional con las células A1. Siempre la pregunta que nos hacemos es que si sobra o falta algo, y efectivamente sobra. Bueno, el primer paso que realizamos fue realizar la identificación de ese anticuerpo irregular. Bueno, acá como ven en el panel, este panel es un panel de 11 células. Acá vemos una reactividad por Lis-Kunz que también tiene un amplio rango térmico, también reacciona a 4 grados y es una una donante con un autocontrol negativo. Estas determinaciones o estas aglutinaciones corresponden a un patrón compatible con un anticuerpo anti-M, motivo por el cual paso siguiente lo que hicimos fue fenotipar a la donante para el sistema involucrado, o sea, para el sistema MN. El resultado de esa fenotipificación fue efectivamente que la donante era antígeno M negativo, N positivo.
Y luego de fenotipar a la donante, lo que hicimos fue reagrupar en las mismas condiciones con células A1 y B, que son las que habitualmente nosotros usamos en el laboratorio, antígenos negativas para el sistema M. Conclusión, la donante, es de grupo A. El anti-M, en nuestra experiencia, es el anticuerpo irregular que frecuentemente es el que mayor causa discrepancias en la población nuestra de donantes. Hemos tenido otros casos donde los responsables han sido el sistema Lutheran y el sistema Lewis. Bueno, las preguntas o las dudas que ustedes tengan, las hacemos al final de la presentación. En referencia a que nosotros tenemos siempre en simultáneo la detección de la prueba de Kunz indirecta en paralelo, no nos deja pensar que a lo mejor también esta discrepancia podía estar dada por un anticuerpo anti-A1, por ser la donante de un subgrupo. Esa podría haber sido la otra situación. Como ya teníamos el resultado de la prueba de Kunz indirecta, directamente detectamos que la discrepancia estaba debida a un anticuerpo de características IgM. El segundo caso también es el de una donante de sexo femenino, 30 años de edad. Concurrió a donar sangre a la institución 14 veces entre el periodo 2012-2023. Acá lo que encontramos es una aglutinación por directa con el suero anti-A y el suero anti-B, y por reversa también estamos en una primera instancia teniendo una reactividad extra con las células A1. Y acá, a diferencia del caso anterior, tenemos un rastreo de anticuerpos irregulares negativo. Bueno, por supuesto que estamos frente a una discrepancia. Acá una de las primeras cosas ante esta situación que nosotros hacemos es evaluar si hay sensibilidad in vivo del glóbulo rojo. En este caso no la hay, la PCD o la prueba de Kunz directa es negativa. Y la pregunta es, ¿por dónde seguimos? Bueno, en este caso en particular lo que hicimos fue comparar la determinación de la técnica Angel con las otras dos técnicas que nosotros tenemos al alcance en nuestro laboratorio de inmunohematología, que son la técnica en microplaca y también la técnica en tubo. Acá observamos que por técnica en microplaca, la donante es de grupo B. O sea, no hay aglutinación, a diferencia del gel, de los glóbulos rojos de la donante con el suero anti-A. No así pasa lo mismo con la determinación de la técnica en tubo. Como ustedes verán, las aglutinaciones con el suero anti-A se mantienen con menos intensidad, pero se mantienen. Y cuando enfrentamos el plasma de la donante con células A1, hay una mayor reactividad cuando incubamos a 4 grados y hay también actividad del plasma con la incubación a 37 grados. Esto nos hace pensar que estamos ante un anticuerpo de amplio rango térmico. Bueno, y acá vamos a hacer uso de algo tan importante para definir qué es lo que sospecharíamos en este caso, que es un subgrupo, en este caso del A, que son las lectinas de las que hablaba Silvia, ¿sí? Las lectinas anti-H y anti-A1. Bueno, cuando enfrentamos los glóbulos rojos de esta donante con lectina anti-H, nos dio una reactividad de 2 cruces, y cuando la enfrentamos con la lectina anti-A1, la reacción es negativa. Y acá enfrentamos el plasma tanto con células A1 como con células 0.
Acá estaríamos confirmando que la donante tiene un anticuerpo anti-A1 de amplio rango térmico. Cuando realizamos la determinación en comparación de los glóbulos rojos de la donante, en comparación con células 0, con células A1 y con células A2, nos encontramos que, así como con las células A2, la donante tiene reactividad con la lectina anti-H. Por lo tanto, sobre la superficie del glóbulo rojo hay sustancia H, como sucede con las células de grupo A2. Esto nos lleva a concluir que estamos frente a una donante de grupo A2B con un anticuerpo anti-A1 clínicamente significativo. Desde el año 2019-2020 tenemos el apoyo en nuestro laboratorio de la biología molecular. Entonces pudimos corroborar a través de la biología molecular que la donante efectivamente es de grupo A2. Si no tuviésemos el apoyo de la biología molecular, ya con esta técnica que realizamos de emplear el uso de las lectinas, serológicamente podríamos aseverar que esta donante tiene un subgrupo del agua. Y acá lo interesante de esta situación es que debemos prestarle importancia cuando el anti-A1 tiene amplio rango térmico y reacciona a 37 grados. Acá, a manera de repaso, en el 99% de los casos, el anti-A1 es de característica IgM, es frío, y raramente reacciona a 37 grados, pero este es un caso excepcional. Entonces, lo importante de esto es que si esta donante fuese una paciente, la deberíamos transfundir con glóbulos rojos como A2, A2B en este caso, o en su defecto con glóbulos rojos 0. Como donante, lo único que nosotros hacemos es apartar del circuito de la distribución todo lo que vehiculice el anticuerpo, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema del plasma. El plasma fresco, el crío, la plaqueta, lo sacamos del circuito de la distribución. Y vamos a pasar a otro caso. Se me trabó, a ver. Ya ahora el caso número 3 que vamos a ver es un paciente de 76 años con un diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. La muestra fue derivada a la institución porque hubo problemas para la tipificación del grupo ABO y RH y el paciente necesitaba ser transfundido con 2 unidades de sedimento globular, ya que se encontraba cursando una anemia severa, 18 de hematocrito y 4 gramos de hemoglobina. Cuando realizamos la tipificación del sistema ABO-RH, nos encontramos con que nuevamente acá encontramos, aparte de la reactividad extra en la directa, la tarjeta posee un control que, de dar positivo, como en este caso, nos estaría invalidando la determinación. Lo mismo está ocurriendo con la tarjeta para la calificación del fenotipo RH. No sé si se ve, pero ese grado de aglutinación que se ve en el control y en el KEL es de una cruz para nosotros, hace que se invalide la determinación o la calificación de este paciente. Como paso siguiente, lo que hicimos fue hacerle una prueba de CUS directa. Tanto acá como en el donante, es sumamente importante conocer el histórico del donante y la historia clínica del paciente. Como dijo Silvia, es una herramienta fundamental para que nosotros sepamos por dónde seguir. Cuando realizamos el mono específico,
nos encontramos que este paciente tiene una sensibilización in vivo por múltiples inmunoglobulinas, por la G, por la M y por las fracciones del complemento, C3C y C3D, motivo por el cual para la resolución de este caso tenemos dos opciones. Y acá tiene que ver mucho el título de IgM que tenga este paciente, porque los dos caminos son o tratar los glóbulos rojos de este paciente con 2-mercaptotanol o DTT, o la manera más sencilla y más barata, que es la que nosotros empleamos en una primera instancia para resolver esta situación, es hacer el lavado de los glóbulos rojos de este paciente con solución fisiológica precalentada a 37 grados por 6 veces. No siempre lavando 6 veces podemos ceder esta autoaglutinación, a veces hemos necesitado 8 o 10 lavados. No siempre se puede resolver haciéndoles este lavado globular. A veces es necesario el tratamiento de los glóbulos rojos con 2-mercapto, pero eso va a depender mucho del título de IgM que tenga este paciente. Luego de eso, hicimos la repetición de la muestra. Lo aconsejable es precalentar para la repetición de la determinación, depende de la técnica que estemos utilizando. Precalentar los reactivos, precalentar los tubos donde vamos a realizar la determinación. Y luego del lavado de estos glóbulos rojos, el resultado fue este, que el control se negativizó y el paciente era de grupo A. Bueno, el siguiente caso también es una paciente de sexo femenino, 40 años de edad. El diagnóstico de esta paciente es una leucemia mieloide aguda. Nos derivan la muestra a la institución porque necesitaban un estudio pretrasplante. La paciente iba a ser sometida futuramente a un trasplante de médula ósea y como dato, la paciente no tenía antecedentes transfusionales ni obstétricos y también se encontraron con la dificultad de la tipificación del sistema ABO. ¿Por qué les digo que es sumamente importante el tema de nosotros tener el historial clínico del paciente? Porque en este caso esto nos lleva a pensar que, por supuesto que hay discrepancia, como ustedes ven, la directa es de grupo 0, pero la reversa debería de ser que es de grupo A. Sin embargo, en estos casos, lo que la historia clínica nos hace pensar es que tenemos una expresión débil del antígeno A, ya que el plasma reacciona con las células B. Entonces, acá el método que nosotros utilizamos, o el de elección, es investigar esas debilidades a través de la absorción-elusión, que es lo que hicimos en este caso. Entonces, previo al lavado de los glóbulos rojos de esta paciente, 3 veces, como habitualmente lo hacemos para cualquier determinación, enfrentamos volúmenes iguales, los glóbulos rojos de este paciente, se puede hacer con un suero policlonal o un suero monoclonal. Nosotros preferimos hacerlo con un suero policlonal, es decir, con un donante de, en este caso, grupo B, con el plasma de ese donante, que vehiculiza el anti-A. Bueno, luego de una incubación de 1 hora a 4 grados, para lograr, si es que está el antígeno A, la fijación de ese anticuerpo a ese antígeno, la muestra se centrifuga, se quita el sobrenadante y se lava con solución fisiológica 6 veces. Esta técnica igual está descrita en el manual de la BB. Luego que obtenemos del lavado ese paquete globular, lo que hacemos es aplicar
el método de elusión, que en nuestro caso nosotros trabajamos mayoritariamente con una elusión ácida, o sea, una elusión por medio químico. También se puede hacer con la técnica de Lewis, o el método de Lewis, que es el de descongelación y descongelación. Una vez que realizamos la técnica de elusión con este kit comercial, el resultado, que vendría a ser el eluato, lo enfrentamos con células de grupo A, de grupo B y de grupo C. En este caso, llegamos a la conclusión de que esta paciente tenía antígeno A porque el eluato reaccionó con las células del grupo A. Bueno, y el último caso que ocurre, como decía Silvia habitualmente, es las situaciones de, como ustedes verán acá, no hay discrepancia porque este paciente no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, pero sí tiene anticuerpo anti-B, pero acá la discrepancia estaría dada por una determinación positiva en el control. Ustedes saben que los errores técnicos, como explicó Silvia, son varios. Uno de ellos es la contaminación, que es lo que ocurrió en este caso. Cuando se cargó esta determinación, el pocillo anterior arrastró y contaminó el pocillo siguiente. Entonces, estas situaciones nos ocurren, nos pasan habitualmente y acá tenemos que tener mucho énfasis o prestar mucha atención en el tema de la conservación, tanto de los reactivos como con los que trabajamos en tubo, como con los que trabajamos en gel. Las tarjetas tienen la particularidad de que tienen que estar, como todo reactivo, en su temperatura óptima de reacción. No todas las tarjetas se almacenan en la misma temperatura. Aparecen a veces lesionadas, ya sea por el traslado o por el mal almacenamiento. Hemos tenido situaciones de tarjetas que tienen el gel seco, deshidratado, tarjetas con burbujas. Y todas estas situaciones que no vendrían a ser este caso, porque acá el problema estuvo en la carga, son situaciones a las que les tenemos que prestar mucha atención a la hora de realizar una determinación. Bueno, y para finalizar, les queremos presentar a nuestro equipo, a nuestro laboratorio de inmunohematología, los que habitualmente hacemos que este trabajo sea placentero. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Me imagino que van a haber muchas consultas, muchas inquietudes, así que queda el chat abierto para que aprovechen a realizar preguntas. Todas las consultas son bienvenidas y seguramente tanto Silvia como Mariel van a poder responder, así que abrimos el chat para recibir consultas. Y bueno, yo aprovecho y les consulto esto que ustedes dicen, ¿es cotidiano? ¿Cuán habitual es que suceda? ¿Cómo les pasa? Después ustedes si hacen un análisis, digamos, grupal de los casos, si lo debaten entre ustedes, ¿cómo es esa cuestión en el laboratorio? Es más cotidiano de lo que la mayoría supone, pero siempre yo lo que les transmito a mis alumnos es que siempre nosotros, no solamente para una discrepancia a vos, sino para cualquier tipo de discrepancia, tenemos que saber siempre dónde estamos parados, si estamos trabajando con donantes o estamos trabajando con pacientes. Creo que esa es la primera premisa. Y acá le dejo la palabra a Silvia. Si ocurren más de lo que la gente piensa y la mayoría es como que se siente aturdido con el tema de las resoluciones. Así que sí, son habituales, no son cosas, o sea, situaciones esporádicas con las que nos presentamos. Bien, bien. Sil, vos.
Sí, bueno, como decía Mariel, a uno le parece, o sea, es un tema difícil de abordar, no porque sea difícil de explicar, sino que es difícil de cómo dar ejemplos y es un poco cuando uno habla de discrepancias, a nadie le gusta ni explicarlo, ni que le pase, ni escucharlo, o sea, es un tema que por eso es que lo piden, Claro, claro. creo yo, porque Sí. a todos nos pasa un poco eso. Lo que pasa es que también hay que entender que es más fácil de lo que a uno le parece. Claro. ¿Por qué? Porque uno va a lo difícil, a complicarse la situación, ¿sí? Y siempre ocurren de la misma manera, pero ¿por qué? Por la misma frecuencia de situaciones, Claro, ¿no? claro. Entonces, uno siempre tiene que ir por lo más fácil, Bien. no por lo más difícil. Yo No, no porque voy me a... gustó decir que ustedes empezaron, digamos, viendo cuáles pueden ser los motivos y siempre se empieza, bueno, a ver, revisemos el procedimiento, el error Tal humano, cual. todo tiene Sí, solución yo también. creo que también por las consultas que nosotros recibimos, muchas veces no saben ni a quién se agrupa. Claro. Eso es un error, por eso que nos interesa recalcarlo, porque le llevan el tubo y no se sabe si Bien. es un donante, si es un paciente, si es un recién nacido, si es una persona que tiene una Siempre, enfermedad. como dijimos, es fundamental el historial. Claro, es fundamental. El histórico del donante, uno como con los donantes no tiene mucha herramienta Claro. para valerse. Y en el paciente es fundamental la historia clínica. Bien, bien. Porque eso, con el conocimiento teórico, la historia clínica nos allana el camino. ¿Sí? Sí, te va orientando cuáles pueden ser los motivos de los resultados. Exactamente, es fundamental. O sea, la historia clínica Claro. y el histórico para la resolución de una discrepancia es fundamental como para la mayoría de las determinaciones inmunohematológicas, ¿no? Ahora porque estamos abordando discrepancia ABO. Pero en general, nosotros somos muy insistidores en el tema historia clínica, historia clínica, historia clínica. Resulta a veces como muy pesado también. Pero si nosotros no tenemos, como nos enseña la teoría, los elementos de la historia clínica, valga la redundancia, es bastante difícil abordarla. Creo que esa es una de las claves. Mari, y porcentualmente en esto ustedes cuando investigan la historia de ese paciente, por ejemplo, ¿en qué porcentaje la respuesta está como más orientada con esa información que les viene? Casi O sea, es muy siempre. significativo, claro, Sí, muy claro, significativo. claro. Es importante trasladar eso también al resto del Es equipo, muy quien remite la significativo. muestra. Son casi siempre las mismas discrepancias las que ocurren, por ejemplo, en una población de donantes. Claro. Nosotros trabajamos mucho con población de donantes. Entonces, las discrepancias casi siempre son las mismas. En el donante siempre son por interferencia de un anticuerpo, Son obviamente habiendo estado el donante expuesto a una sensibilización, y el tema del subgrupo, que para la mayoría el subgrupo es un problema, pero son fáciles de resolver siempre y cuando uno tenga a mano el uso de las lectinas. Por eso es tan importante conocer cómo funcionan las lectinas anti-H y anti-A1, porque eso, como habrán visto en el segundo caso, nos define una discrepancia. Claro. Entonces, las discrepancias más habituales que nosotros tenemos en donantes son esas. Y en el paciente ya tenemos discrepancias que tienen que ver generalmente con su patología de base. Claro. Entonces, bueno... y ustedes cuando reciben esas muestras piden también que haya un resumen de historia clínica, les piden siempre. La gente que está presente estará cansada de escucharnos. No, bueno, pero es importante esto de decir por qué es tan importante, digamos, indagar sobre esas cuestiones. Pienso también en donantes respecto de las gestas. Porque a nosotros básicamente nos allana el camino. Claro, saber cuál es la historia. ¿Sí? Después desplegamos las técnicas que nosotros tenemos en el laboratorio, que por suerte son muchas, y hoy en día tenemos el aporte que no es absoluto, el aporte de la biología molecular. Siempre decimos que la biología molecular es complementaria a la serología que nosotros hacemos. Tenemos el aporte de la biología molecular, donde podemos confirmar cosas que no podemos resolver de manera serológica
por biología molecular. Mari, tomo una pregunta. Sí. Dicen, ¿saben la frecuencia del subgrupo A2 en donantes o pacientes? ¿Coincide con la bibliografía? El 20. El 20%, sí, coincide con la bibliografía. Bien. Siempre hablamos de aclarar las discrepancias en un contexto ya sea de donantes o pacientes en estudio. ¿Qué pasa en la urgencia? Donde obviamente no se dispone de tiempo para resolver la discrepancia. Bien. Bueno, la mayoría acude al famoso 0, que no está mal, pero hay que ver dónde se encuentra en ese momento el técnico y cuál es el stock de su heladera. Obviamente que frente a una situación de vida o muerte, lógicamente agarro el 0, es una obviedad. En el sistema de urgencia todo vale, o sea, en la urgencia todo vale, es así. Y eso depende mucho de... Segmento cero. Sedimento, no sé, sí, por supuesto. Pero eso también depende de cuál sea la distancia que tenga ese técnico en ese momento para derivar la muestra. Eso también es un factor. Pero bueno, con el tema de las urgencias, siempre caemos en lo mismo. O sea, sí. También es importante en el caso de tener una discrepancia y tener una transfusión en urgencia, se puede, como dice Mariel, transfundir sedimento cero, pero antes guardar una muestra antes de transfundir para derivar, ¿sí? Porque si no cada vez se complica más la situación. Entonces guardo una muestra antes de transfundir, transfundo con 0 y paso si no puedo resolver la discrepancia porque no tengo, no sé, porque no tengo reactivo, porque no tengo medios en mi laboratorio, bueno, puedo derivar la muestra al centro regional y mientras salgo de la urgencia, digamos, pero siempre con una muestra, acuérdense, antes de la transfusión. Guardarse una muestra previa. Por supuesto que ahí dejamos de tener problemas de la discrepancia por un tiempo, pero empezamos a tener problemas con el stock. Claro, claro. Que, bueno, obviamente, eso también pesa en la balanza. Sí. También depende en qué situación se encuentra el técnico en ese momento, si está en el medio de la nada o si está cerca de un centro regional o de un lugar donde se lo pueda resolver. Es un poco complicado. La intención de esto es que tengan las herramientas como para poder resolverla, que no siempre el tiempo da, porque ante como en el caso de la enfermedad de Hodgkin, no, de la leucemia amiloide aguda, uno tiene que desplegar una serie de técnicas que llevan tiempos de incubación y lógicamente, si estamos al frente a una urgencia, yo a esa paciente la transfundo con grupo 0, Claro. ¿sí? Era una paciente que se sospechaba un grupo A y tenía una debilidad en el antígeno A. La transfundo con grupo 0. Y esto que vos decís de que tenés un tiempo, ¿cuál es el tiempo, digamos, desde que a ustedes les llega la muestra con esta cuestión hasta que logran resolver? Y eso es muy cambiante porque depende de todas las técnicas que nosotros tengamos que desplegar Bien. para llegar a resolver las discrepancias. Bien. Eso es muy relativo. Generalmente se resuelven en el día. Generalmente se resuelven en el día. Bien. Sí. Para eso estamos, digamos, preparados. Perfecto. Muchas perfecto. veces, bueno, según el horario que llegue y eso, pero si Bien. no, los estudios en el centro regional se resuelven en el día. O puede Bien, sí. tardar una mañana más, ¿no? Pero bueno, No, pero por es lo menos importante saber, digamos, que está este apoyo también y que sí, es algo que se tratamos. resuelve. Sí, y siempre estamos al teléfono para... Hay prioridades. Ahí también tenemos, dejamos el mail por si necesitan quieren. alguna consulta. Sí, eso nos importaba sobremanera también, que ustedes puedan, digamos, tener una vía de contacto con las chicas, si les queda alguna inquietud o tienen algún caso que les interese trabajar con ellas. Al paciente crítico de trauma, después estabilizado, el estudio daría un resultado similar al paciente normal, es decir, después del ácido tranexámico, hierro. Ay, no sé. El paciente El paciente crítico de trauma, después de estabilizado, el estudio daría un resultado similar al paciente normal, es decir, después del ácido tranexámico. El agregado de sustancias raramente interfiere en la determinación de un grupo sanguíneo. Claro. Puede haber hemodilución, entonces podemos Yo creo que sí. haber situaciones en las que la muestra está hemodiluida y no encontramos anticuerpos. Claro, pero eso es una situación en particular. Claro.
O sea, no quiere decir que se vaya a convertir el grupo. No sé si entiendo bien la pregunta, Claro, pero se supone que es una situación particular a la cual va a volver Ni el ácido tranexámico ni el hierro pueden provocar una discrepancia. Claro, O sea, Bien, bien. no. entiendo que no. Sí. Me doy cuenta. Hemo inmunohemato. Ahí les vamos a compartir el mail. Con minúscula. Está en la última diapositiva. Inmunohemato @gmail.com. @gmail.com. ¿Qué dice al finalizar el ciclo de... No, No, son simplificados. Bien. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna consulta para hacerle a las chicas. Igualmente, bueno, ahí está el mail. Costo de las lectinas. Bueno, acá No. Costos en este momento. Difícil. estamos en un momento difícil Me por el tema del escriben dólar. y yo les puedo dar una Una sí. estimación, porque también depende si es en frasco, O en si tarjeta. se consiguen, esa es otra, porque en este momento están en falta, entonces lo que está en falta no tiene precio. No son de corta duración las No. lectinas para la determinación en tubo. No son de corta duración. Y son muy, pero muy aconsejables para resolver sus grupos del agua. Son fundamentales, digamos. Si no tenemos lectinas y tenemos un subgrupo, difícilmente podemos llegar a una conclusión. Tampoco hay que fanatizarse. No. Claro, A mí me gusta. acá tenemos opiniones, Sí. claro, a ella le encantan, a mí no hay que fanatizarse con las lectinas. Y eso también va a depender, yo siempre digo, va a depender de la complejidad que tenga cada laboratorio, ¿no? Entonces, si yo tengo un laboratorio que proceso muchas muestras y la aparición de las discrepancias van a ser Frecuentes. entonces, bueno, sí, amerita tener lectinas, tener otros reactivos, pero si yo tengo muy pocas muestras, ¿qué frecuencia de aparición de discrepancias voy a tener? Eso también lo tengo que evaluar, porque tiene un costo, como todo reactivo, ¿no? Entonces, si bien, como dice Mariel, tienen vencimientos prolongados, bueno, tampoco es cuestión de usarlo una vez y que se me vence el reactivo. Entonces, bueno, todo tiene que ser evaluado de acuerdo a las necesidades del lugar, de la complejidad, de la cantidad de muestras que yo procese a diario. Y no sé, si no, tal vez me conviene guardar la muestra y derivar. O sea, Sí, yo te consulto porque quizás seguramente muchos los conozcan, pero bueno, sabemos que están participando también de otras provincias y también del exterior. Yo para leo el mismo, no se extenderá. Para que nos cuenten, cuando vos hablás de volumen de muestras, un poco, digamos, la cantidad de muestras que ustedes procesan en el laboratorio, para darle una dimensión quizás a quienes están presentes de saber el volumen. Ustedes se refieren a mucho o poco, contextualizarlo. Sí. Nosotros procesamos más o menos 250, 300 muestras diarias de donantes. Claro. ¿Sí? Con respecto al comentario de Cecilia, sí, es lo que sucede habitualmente. Imagínate que al estar... Sí, es lo que sucede habitualmente. Sí. Nos derivan muestras, porque obviamente cada lugar tiene su presupuesto, su recurso, y no tiene que ser mal usado. Entonces, en lugar de comprar una lectina y usarla una vez, como dice Silvia, es preferible gastar ese recurso en un reactivo que uso más habitualmente. Sí, por eso es importante este volumen, digamos, de 300 muestras diarias, que es un número No, y importante. aparte nosotros somos centro de derivación, entonces, aparte de lo que procesamos de donantes, también recibimos muestras de estudio, digo, estudios de pacientes, quiero decir. Entonces, bueno, nosotros tenemos reactivos, así como un abanico de reactivos, pero bueno, porque los usamos realmente, ¿sí? Pero eso hay que ponerlo un poco en la balanza. Y a veces como que, ay, sí, quiero tener lectinas, ay, quiero tener... Y digo, pero ¿y si usás ese recurso o ese presupuesto que tenés para usar otra cosa? Bueno, eso cada uno, por supuesto, lo tiene que valorar de acuerdo a su lugar. Sí, y bueno, por eso insisto con esto de generar un canal de comunicación también con las chicas.
o con centros regionales de los cuales ustedes se encuentran centralizados, no solo en La Plata, Mar del Plata, 3 de febrero, digamos, para quienes estamos en la provincia. Estamos para eso, digamos. Sí, sí, chicas, me consta que sí. Bueno, para ir cerrando, les recordamos que hay muchas inquietudes respecto de si quedan grabadas las charlas y respecto de la inscripción. El formulario, el Google Forms que les compartimos, cierra a las 15 horas, así que les pedimos a quienes no se hayan anotado que por favor lo hagan ahora. Nosotros ese listado después lo utilizamos para la emisión de los certificados y respecto de la grabación, las clases están siendo grabadas. Al finalizar el ciclo de charlas les vamos a compartir un documento donde ustedes después puedan acceder individualmente a cada una de las 5 charlas que forman este ciclo de charlas. Bueno, si no tienen más consultas, vamos cerrando acá el material de hoy. Respecto de las charlas, es lo que les digo, van a estar disponibles al finalizar el ciclo de charlas, seguramente la primera semana de diciembre ya les estemos compartiendo. Las charlas también, cada charla tiene su flyer, que también se las vamos compartiendo a través de los coordinadores o por las vías de WhatsApp. Finalmente, para agradecer la participación de ustedes, la verdad que estamos muy contentos con la alta participación, con la difusión de nuestras actividades, a las chicas que prestan su tiempo, que es escaso, para contarles su experiencia diaria, a la escuela, que nos brinda este espacio. También hoy tuvimos problemas de conexión, pero por suerte lo pudimos resolver. Y obviamente, bueno, al Instituto de Hemoterapia, a los centros regionales y a todos los que participan y trabajan en los servicios de hemoterapia, siempre les agradecemos muchísimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima charla y un saludo a todos.